Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones acerca del Sermón del Monte, ¿sí? Creo que a estas alturas estamos todos ya ubicados, ¿no es así? Como hemos venido diciendo a lo largo de cada uno de los mensajes, el Señor Jesús nos hablará acerca del propósito, de la misión que tiene el creyente, nos hablará del estilo de vida, de la conducta que debe reflejar la vida de aquellos que han reconocido a Jesús como Señor, como Salvador. El Sermón del Monte es, por así decirlo, un compendio de la ética cristiana. Pero antes de hablar del hacer, nos habla del ser. Antes de empezar a moverse, Jesús dice, sí, pero el creyente es así. Antes de que tú puedas vivir la vida a la luz del Sermón del Monte, tú debes ser ese creyente, porque de lo contrario te estaría predicando un imposible. Y Jesús lo que dice es, el creyente es pobre en espíritu. El creyente sabe cuál es su condición, su pequeñez. El creyente llora por su pecado porque es sensible al pecado, es manso. El creyente tiene hambre y sed de justicia. El creyente, vimos la semana pasada, es limpio de corazón. Y en el día de hoy Jesús nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Había un orden lógico. Jesús no las mencionó con un orden caprichoso, ni mucho menos. La de hoy dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro, es un orden lógico, porque solo aquel que es limpio de corazón, solo aquel que es puro de corazón, cuyo corazón ha sido regenerado, que ha pasado de muerte a vida, puede experimentar esa clase de paz y transmitir y extender esa clase de paz de la que Jesús va a hablar. Es un orden, como decía, secuencial, lógico. Nos dice, bienaventurados los que procuran la paz, los que promueven, los que tienen ese deseo de paz y se esfuerzan por esa paz. Bienaventurados ellos, gozosos, satisfechos, participantes del gozo, de la plenitud del gozo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? Aquellos que han reconocido a Jesús, que han creído en su nombre. Juan 1, 12, 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He aquí la identidad del creyente. O sea, la verdad que acabamos de leer, hijos de Dios, es una de esas verdades en las que el creyente más se regocija. Ahí está el ancla del alma del creyente. Sabemos dónde está la identidad. No tenemos que andar vagando de un sitio a otro, corriendo de un sitio a otro, abrazando una u otra cosa, donde tratar de encontrar la felicidad, la identidad, sea en un trabajo, sea en la familia, sea en los méritos, sea lo que sea, ponle el nombre que tú quieras. La identidad del creyente está en Cristo. La identidad del creyente está en Él, estamos unidos a Él y sabemos que en Él hay ese perdón de pecados, en Él hay esa gracia, lo buscamos a Él y sabemos que en Él, por la confianza, la fe en Él, todos los beneficios de su sacrificio nos son imputados. Hemos sido adoptados. Ahora Jesús, en ese orden lógico, ¿qué nos dice? Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es lo que Jesús nos vendrá a decir? Mira, resumidas cuentas, que un hijo de Dios no puede ser aquel que anda creando conflicto todo el día. Resumidas cuentas, lo más breve, sintetizado, un hijo de Dios no vive en una constante generación de pleitos, conflictos y discusiones.
no es el patrón de su vida. Puede que el creyente sí, en un momento determinado, un momento puntual de su vida, genere una discusión. Pero el creyente no tiene ese patrón de vida de estar generando conflictos, de vivir instalado, sí, en el pleito, de generarlo y de estar cómodo. No es el patrón de vida del creyente. El creyente no es el rebelde. El verdadero creyente no es el rebelde, sino el que alegremente sigue los pies del Maestro, sigue su ejemplo. Y si queremos seguir los pies del Maestro, rápidamente podemos llegar a la conclusión de que el creyente es un pacificador. Dice, bienaventurados los pacificadores, el ser humano tiene un deseo de paz. Esto es así, es algo innegable. El año pasado estábamos en Portaventura con los niños, fuimos a ver, ¿recordáis? Un teatro, un espectáculo, cogieron un niño al azar y dime un deseo. ¿Te crees que pidió por juguetes? Y era Navidad. No pidió el último juego de la Play. Dijo, quiero la paz. Quiero la paz. Hay un deseo de paz instalado en el ser humano. Si tú preguntas, si pasas listas, si haces una encuesta, verás que el deseo de paz encabeza la mayoría de ellas. Pero sabemos de las guerras, sabemos de los conflictos armados, están al orden del día. Basta que abras el periódico y que veas la que se lió ayer, sea entre naciones o sea dentro del ámbito de cada país. Basta poner la radio para extrañarte o sorprender. Bueno, uno ya no se sorprende, ¿verdad? Escucha los debates parlamentarios y que si discusiones, que si amenazas cruzadas. Estamos, creo, ante una situación, un orden del día que en un sentido da pánico. Y movimiento tras movimiento, organización tras organización, lo que sea que se haya levantado no consigue instaurar una paz definitiva. El curso de la historia así lo ha demostrado. Hay conflictos a nivel mundial, hay conflictos entre naciones, hay conflictos en las calles, la mezquindad y la brutalidad está al orden del día. Estamos en una espiral de decrecimiento que uno, si no viera desde una perspectiva bíblica, diría, pero ¿cuál es la raíz de todo esto? Claro, el que no cree, el que no sabe qué es lo que muestra la Biblia, aquel que no le hables de pecado te dirá, ¿cuál es la raíz de todo ese mal? Hay conflictos a nivel internacional, a nivel político, a nivel social, pero también en los hogares. En medio de nuestras relaciones, con los amigos, con aquellos que forman parte de nuestros días, en el trabajo, con el compañero, con el jefe, con el compañero de instituto, el de la universidad, en medio de la congregación, sí. Esa afirmación debería causarnos sorpresa. ¿Cómo pudiera ser? Pero también dentro de los hogares. Y no estoy hablando de hogares que no creen en el Señor, sino de aquellos que dicen profesar fe genuina en el Señor Jesucristo. Hay hogares, hay matrimonios, hay relaciones entre padres e hijos que dices, ¿cómo puede ser que haya todo ese conflicto? Que parecen las llamas del infierno. ¿Eso es un hogar cristiano? ¿Dónde brilla la luz del Evangelio en medio de ese matrimonio? ¿Dónde está el hombre reflejando a Cristo? ¿Dónde está la mujer reflejando a la iglesia? Escuchas los padres hablando con los hijos, dices, ¿pero tú qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué clase de carácter piadoso le estás enseñando a tu hijo? Ves a hijos rebelándose contra los padres y dices, pero ¿hasta qué punto hemos llegado? Es mi oración, lo es a lo largo de estos días, que exponiéndonos a la palabra del Señor, a la luz del Evangelio, las vidas sean transformadas. Es la oración, si lo recordáis, que está siendo la línea
que va siguiendo el curso de cada predicación, que la vida de cada uno de los de aquí sea transformada. Pero esa transformación no viene a la luz de según qué movimientos, según qué palabras de autoayuda, libros de éxito. No, creemos que la verdadera transformación, la que trae gozo, la que trae vida, es aquella que viene escudriñando, analizando, meditando las Escrituras, viendo lo que el Señor tiene que decirnos, para que le glorifiquemos, para que testifiquemos de Él, para que nuestra vida sea un reflejo del Evangelio. Que si de verdad hemos abrazado la buena noticia del Evangelio, en el corazón eso se exteriorice en una determinada manera de hacer, de pensar, de hablar o de no hablar, como veremos en el día de hoy. Hermanos, si tú eres un verdadero creyente, no puedes abdicar. Os lo dije a los hombres en su día, no podemos eludir, no podemos abdicar de nuestra responsabilidad. Bien, pues ahora en un plano más genérico, como creyentes no podemos abdicar de la responsabilidad que tenemos si de verdad somos hijos. Ahora, ¿cuál es el origen de la falta de paz? Porque hemos dicho que hay un anhelo, hay un deseo de paz. Sin embargo, como decíamos, parece que no se encuentra la manera. Van pasando los años, se levantan movimientos, se levantan partidos, movimientos, sí, políticos, sociales, amor, paz, pero nada surge, nada parece surgir efecto. A veces se busca en el exterior la razón de los problemas cuando la raíz de tus problemas, de tus conflictos, ¿sabes dónde se halla? En el interior, en el corazón. Mira las palabras en Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Dónde se encuentran los orígenes de las guerras? ¿Dónde está el origen de los pleitos, de los conflictos? Oye, la raíz del problema en tu casa, ¿dónde está? Ese conflicto en tu matrimonio, con los hijos, esa respuesta mal dada a tu jefe, a tu compañero de trabajo, aquel a quien has machacado con tu forma de responder, con tu forma de mirar. ¿Dónde está la razón de todo ello? ¿En el otro? Porque es fácil, ¿verdad? No sé por qué, bueno, sí lo sabemos. El ser humano tiene una tendencia a mirar hacia el otro, en vez de mirar hacia sí, hacia su interior, cómo está el corazón de cada uno. Lo fácil es mirar al otro, apuntar al otro y disparar al otro. Mirar, apuntar y disparar. Pocos hacen el ejercicio de mirarse, de meditar en el estado de su corazón, decir, ¿qué es lo que me ha llevado a responder, a hablar de esa forma? ¿Qué es lo que me ha llevado a rebelarme a tal punto? ¿Qué es lo que ha estado cambiando en el interior de mi corazón para que yo esté así de soberbio, de rebelde? Fijaros cómo sigue diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Rápidamente nos damos cuenta que la raíz del problema se encuentra en el corazón. La raíz del problema no está en el exterior, no está siempre en el otro, sino que en nuestro corazón. Aquellos que no han reconocido su nombre, aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador, que no han reconocido su nombre, tienen una falta de paz, evidente. No puede ser de otra forma. Siguen viviendo una angustia, un temor. No hay nada que satisfaga. Pero también hay verdaderos creyentes, hermanos y hermanas en la fe, que parece que no experimentan esa paz en ocasiones. ¿Por qué? Porque hay pasiones desordenadas en su corazón. No han rendido su corazón íntegramente al señorío de Cristo. Hay áreas donde sus afectos están desordenados. Y si hay un desorden en los afectos, no se puede experimentar, vivir
una paz verdadera. La mayor necesidad del hombre, de la mujer, es espiritual. Es espiritual. Necesitamos de esa gracia irresistible del Señor en nuestro corazón. Y la bienaventuranza que hoy vemos tiene mucho que decirnos en el tiempo en el que vivimos. Recordad, en ese ya, pero todavía no. Esa salvación que ya ha sido inaugurada, pero que todavía no ha llegado a su cumplimiento final. Y en medio de nuestros días, en medio del tiempo en el que vivimos, ahí fuera, dentro de los hogares, en el trabajo, con los nuestros, en la iglesia, entender la verdad que hoy consideramos es fundamental. Por eso he pedido que desde los más pequeños hoy puedan escuchar la palabra, porque sí, por supuesto, se predica el Evangelio. Y Cristo hoy, quiero que Él me lo permita, sea el centro. Es deseo de esa iglesia que Cristo sea el centro de cada predicación. No otra cosa, sino Él. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pacificadores. Ahora, antes de continuar, quiero que notemos algo. Fíjate que dice los pacificadores. No nos está diciendo tan solo, mira, bienaventurado aquel que tiene un deseo y un anhelo de paz. La diferencia, el texto no dice que tú tengas un deseo de paz. Si fuese así, toda la humanidad sería bienaventurada. Porque todos, quien más, quien menos, tiene un deseo de paz. También el más vil de los dictadores que puedas considerar. Toda la humanidad sería dichosa en este sentido. Pero Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, no únicamente aquellos que tienen el deseo, sino que se mueven por la paz. Los que procuran que la paz reine donde no la hay y que se mantenga donde la hay. Es una tendencia del carácter del creyente. Es algo que describe aquel que ha reconocido el nombre del Señor. Es una cualidad espiritual de aquel cuyo corazón ha sido transformado por el Espíritu. Ahora, ¿qué significa ser un pacificador? Para algunos quizá podría ser estar dispuesto a sacrificar verdades, principios fundamentales, innegociables. ¿Por qué? Para no tener problemas. Es una actitud cómoda, ¿verdad? Es decir, yo sé que esto es contrario a la Escritura, pero mira, vaya a ser que me ponga en un problema con tal o cual persona. Mira, quédate con eso. Puede que estés pareciendo amable, pero le estás declarando la guerra al Señor. Hay verdades que tú sabes en las que debes mostrarte intransigente. Habrá otras cuestiones, quizás secundarias, en las que podemos, sí, cada uno tener su posicionamiento, pero hay verdades, hay actuaciones en las que no debemos aceptar, no debemos aplaudir, y en las que ni mucho menos nos debemos inmiscuir. Fijaros, el salmista dijo, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Él mismo dijo, David dice, yo no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan disimuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no tenemos una motivación a vivir como el mundo. El mundo abrazará según qué lugares, el creyente no. El mundo abrazará según qué actitudes, el creyente no. El mundo abrazará la mentira, el creyente no. Le es detestable. El mundo dirá, venga, va, no pasa nada por juntarnos para hacer tal o cual cosa. Y el creyente dice, no, ahí no. Yo mientras se vaya a hacer esto, lo otro, se hable de tal o cual cosa, yo es que ahí, mira, no participo. Ni con los hipócritas, dijo David, ni con los que andan disimuladamente. No amo la forma de hacer de los malignos, aborrezco.
su reunión. Sí, hay una oración, hay una preocupación por las almas de los perdidos. Pero también nuestra forma de actuar, nuestra forma de separarnos, decir, no, es que yo, por mis principios, por aquí no. Por la verdad que yo he abrazado, ahí no me vas a ver. En esta compañía, en esa fiesta, yo no voy a estar. Tampoco significa ser pacificador, sacrificar la verdad en favor de la paz. Fijaros, compra la verdad, dice Proverbios. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia es el problema del movimiento ecuménico. Venga, aquí nos juntamos todos con tal de que estemos todos en una supuesta paz. Da igual que sacrifiquemos según qué verdades de las Escrituras. Da igual que, no estemos de acuerdo en según qué verdades en cuanto a la obra sacrificial de Jesús. Pero todo en pos de una supuesta paz. Eso es una falta de convicción. Eso no es ser un pacificador. La verdad se compra, no se vende. Y eso el creyente lo sabe, lo tiene en su corazón, es un deseo. ¿Os acordáis de Daniel? Toma, come la comida del rey. No, yo no me contamino. O cuando se dictó ese edicto, prohibido orar, orando. O como cuando hablábamos de la mansedumbre, esa sujeción del carácter, ¿no? Dejar de ser un potro salvaje. Hablábamos de Jesús, cuando se hizo un azote de cuerdas y echó a los mercaderes del templo. Se hizo un azote de cuerdas y los echó. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor estaba por encima de todo. Y ese debe ser el anhelo del creyente. Ser un pacificador es ser un hacedor de paz. Y paz es un término que se emplea por lo menos en dos sentidos a lo largo de las Escrituras. En primer lugar, vemos que en las Escrituras se habla de paz para describir una condición interna de la persona. Alguien dijo, es ese estado tranquilo del alma que está segura de su salvación por medio de Cristo. Esta paz de la que habló Jesús cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa tranquilidad del alma, lo opuesto a la angustia, al temor, a la ansiedad. El mundo te dice que tu paz depende de tus circunstancias. Y por lo menos hay algunos pilares fundamentales, ¿no? Para que haya paz. El hogar, ¿no? Que el matrimonio esté bien, que los hijos estén bien, que el trabajo esté bien, que no falte y que la economía sea estable. Tú tienes esto y ya tienes paz. Vale, ¿y si alguna de ellas falla? ¿Y si alguna de ellas parece tambalearse? ¿Si esa economía de la que estabas disfrutando boyante deja de ser? ¿Si ese trabajo que te tenía encumbrado en la cúspide y viene un nuevo jefe y te dice, mira, gracias por tus servicios. Gracias por estos 25 años, pero hasta luego. La paz que hay en Cristo no depende de las circunstancias. La paz que hay en Cristo no depende de que el viento sople a favor. La paz depende de nuestra relación con Dios. Si estamos unidos, si estamos reconciliados a Él, si le hemos conocido, si hemos reconocido su nombre, nuestra alma está segura, cualquiera que sea el viento que sople. Un hijo de Dios sabe que puede estar confiado, seguro, tranquilo en las circunstancias. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está en el trono. Que no hay nada ni nadie que le pueda decir, ¿pero tú qué haces? Que Él tiene sus planes, sus propósitos eternos y que todo avanza para su perfecto cumplimiento y que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A aquellos que le aman. Aquellos a quienes el Señor ha conocido desde la eternidad pasada. Aquellos a quienes conoció por nombre, amó de una manera especial, con cariño y predestinó a una gloria eterna. Son esas palabras en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Escuchadme, cualquiera que diga que si tú vas a una iglesia dejas de tener problemas,
escuchadme, es que 2 y 2. Tendréis aflicción, dijo Jesús. Pasaréis por la prueba, habrá circunstancias de adversidad, lo pasaréis mal, pero no temáis, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Fuera de Cristo hay depresiones, fuera de Cristo hay tormentos similares. Y así muchos andan buscando terapias, muchos andan buscando cualquiera que sea la solución, cuando solo hay uno que es la fuente del gozo. Hay uno que es la fuente del gozo. Y en su gracia, su misericordia, su amor, nos ha hecho participantes de eso. Ahora, en segundo lugar, hablar de paz significa hablar de esa condición de armonía, de unidad entre 2 personas o más. Entre regiones, entre naciones, entre ciudades, entre pueblos. También entre personas, el esposo con la esposa. Entre hermanos, hijos, padres, madres, hermanos, amigos, hermanos en la fe, compañeros de trabajo, jefes. Un pacificador se involucra. Un pacificador se mueve, da el paso. El pacificador da el paso para quitar todo aquello que esté generando una enemistad. El pacificador no es el que echa leña al fuego, sino que da el paso. Ahora, no dejemos de hacernos la pregunta que nos venimos haciendo a lo largo de estas bienaventuranzas. Bien, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Señor? ¿Qué tiene que ver la paz con Dios? Todo. Absolutamente todo. Y si nuestro deseo es, como dijo Jesús, glorificarle por medio de nuestras obras a Él, escuchadme, todo lo tiene que ver. Y el creyente debe ser un pacificador. Así que lo que quisiera que hiciéramos en esta mañana es, en primer lugar, mirar a Cristo. Mirar a Dios. ¿Por qué? Porque si Él sigue siendo el centro, como decíamos antes, si no dejamos de levantar la mirada hacia Él en todo momento, será más fácil que después podamos descender y que las aplicaciones prácticas que veamos se reciban con mayor alegría y con mayor disposición de corazón. Porque, por supuesto, es la oración que el Señor traiga una convicción a los de aquí hoy que puedan estar enemistados. Que haya surgido algún resquicio, alguna rencilla. Y alguno está quizá ya pensando en ese amigo, esa amiga, ese compañero de trabajo, ese hermano, ese padre, esa madre, ese marido, esa mujer. Mira, no te pierdas lo siguiente. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Hebreos 13:20, y el Dios de paz. El Dios de paz. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios nos vio. No nos perdamos. Dios nos vio en nuestra enemistad con Él. ¿Y qué hizo? Enviar a su Hijo. Estábamos enemistados con Dios. Le dábamos la espalda. Escupíamos. Muertos en delitos y pecados, sin esperanza alguna. ¿Y qué hizo el Padre? Mandar al Hijo. Colosenses 1, 19, 21. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, hermanos, éramos unos extraños, enemigos, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Nos ha reconciliado. El Dios de paz, el Padre, envió al Hijo para que fuésemos reconciliados. Que el enemigo, el que le daba la espalda, por su gracia, por su amor, por su misericordia, volviese a Él.
Dios envió al Hijo para reconciliarnos, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de la fe en Jesús que hemos sido reconciliados con el Padre. Esa comunión que se había roto, que se había resquebrajado por causa del pecado de Adán y Eva, volvió. Esa reconciliación tuvo lugar, pero no nos quedamos ahí. El creyente ahora sabe que sí, ha sido reconciliado verticalmente, pero ahora puede extender paz horizontalmente. ¿Qué quieres decir con eso de horizontalmente? ¿A quién tienes al lado? Si tú de verdad eres un hijo de Dios, si tú de verdad te has rendido a Él, puedes extender paz, procurar la paz de aquel que tienes a tu lado, delante o donde sea. Pacificador es un término que en el griego se empleaba para describir a aquella persona, aquel embajador que era enviado a un país para negociar la paz. Si había dos territorios enemistados, había ese embajador que era enviado allí para negociar la paz. Ahora, fijaros, ¿quién es el mayor, más grande y más sublime ejemplo de embajador en ese sentido? Cristo. Cuando Él vino había esa enemistad, esa guerra entre el territorio del cielo y de la tierra. Había una enemistad y Él fue enviado como embajador para establecer, comprar la paz. Y cuando Él vino se enfrentó al mayor ejército de los enemigos. El ejército que tú puedas pensar de los más potentes de hoy, sea el de Rusia, el de Estados Unidos, el de Corea, el que sea, no tiene nada que ver. Este se queda pequeño. ¿De qué ejército me estás hablando? El que estaba formado por ti y por mí. Porque así es el ser humano desde que nace. Un corrupto, un depravado, muerto espiritualmente, que le declara la guerra al Señor. A ese ejército vino Cristo. Cada ser humano, todos sin excepción, le declaramos la guerra. Y el primero en procurar la paz, quien ofreció el mayor de los sacrificios, si recordamos Filipenses 2, fue Cristo, el que dejó la gloria del cielo y se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, la forma en la que Jesús vino a establecer la paz sería muy distinta, ¿verdad?, a la que ejercerían según qué territorios, según qué gobernantes. Aquí a veces vemos que la paz, la supuesta paz, se establece después de que una nación le haya declarado, le haya hecho la guerra al otro, y una nación subyuga a la otra. Entonces estamos en paz. Sin embargo, Jesús obró de una manera inesperada. De una manera tan inesperada que cuando vino no le reconocieron. ¿Por qué? Porque los judíos de la época esperaban un reinado, un Mesías, a su manera. Esperaban un gobernante a su manera, a los ojos del mundo. Un emperador como los que ellos veían. Esperaban a alguien que los liberara de esa esclavitud, que los emancipara en un sentido político. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Y esto, como digo, claro, no le reconocieron, nos habla de la enemistad del ser humano con Dios. Pero fijaros, Dios estaba procurando la paz. Dios estaba procurando la paz. Cristo se encarnó, vino, dejó la gloria, fue a la cruz para buscar, establecer, comprar, asegurar la salvación de aquellos que el Padre le había dado y darles paz. Reconciliándonos. Paz. Ahora, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si de verdad hemos creído en el Evangelio, en virtud del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, tenemos una responsabilidad. Como decimos, la gracia del Señor, sí, tú te deleitas en ella, pero uno no se queda quieto.
porque de gracia he recibido y también de gracia doy. Hay una responsabilidad. Uno quiere obrar de una manera determinada, uno quiere disponerse a actuar en esta sociedad, en medio de esta generación. Ahora, antes de avanzar, detengámonos un momento ahí. Piensa en el precio. Piensa en el precio. Piensa en el precio. Piensa en el precio que costó tu paz. Piensa en el precio que costó que hoy te puedas sentir en paz con Dios. Que pudieras estar hoy reconciliado con el Padre. Piensa en esa cruz. Mira la cruz. Piensa en ese cuerpo que fue maltratado. Molido, dice Isaías 53. ¿Te entra en la cabeza el término molido? Fue golpeado, fue molido, fue machacado. La sangre derramada. ¿Por qué? Por tu paz. Ese fue el precio de tu paz. Ahora, ¿te acuerdas de la pregunta que lanzaba cuando hablábamos del perdón? Cuando decíamos, todo lo que Él te perdonó, todos tus pecados pasados, presentes, futuros, Él se entregó en la cruz para perdón de tus pecados. ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Te acuerdas de esa pregunta? Vale, pues nos hacemos la misma pregunta pero cambiando un poquito. Si ese fue el precio para que tú estuvieses hoy aquí reconciliado con el Padre, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no procurar la paz con quien tengas alrededor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para no procurar la paz con el hermano? ¿Quién eres tú para no procurar la paz con el marido, la esposa, los hijos, los hermanos? Donde sea que estés, ¿quién? Es que ¿quién te crees que eres? ¿No has entendido nada? De verdad dices, he creído, he abrazado el Evangelio. Ya, pero amigo, no lo estás llevando a la práctica. El que se sabe reconciliado, el que ha vivido la paz, que ha entendido el precio, el sacrificio, que dice, sí, yo recibo y lo canta, todos los beneficios de la obra sacrificial de Jesús. Sí, pero vive a la luz de ese Evangelio. Que el Señor traiga mucho arrepentimiento, mucha convicción de pecado en toda esa rebeldía, incredulidad, soberbia que hay en los corazones, para que podamos ser transformados. Cristo vino, dejó el cielo, dejó su posición. Quédate con eso, dejó su posición, dejó su prerrogativa, dejó sus derechos, dejó la gloria del Padre. Él vino, se encarnó, oró por la paz, compró la paz, sangró por la paz. Es el prototipo. De manera que si el espíritu contencioso es el patrón de tu vida, no hay motivo alguno. No hay motivo alguno, si el conflicto es el patrón de tu vida, para decir que tú eres un limpio de corazón y si vamos volviendo atrás, que seas un pobre en espíritu y que seas un creyente verdadero. Si la paz no va contigo, si la reconciliación con quien sea no va contigo, por amor a ti, por amor a tu alma, déjame que te diga que pongas en oración si de verdad eres un verdadero creyente. Cristo dejó su gloria, su prerrogativa, sus derechos, lo que le pertenecía para venir a establecer la paz. ¿Por qué tú y yo tenemos la dificultad en dejar nuestra posición? ¿Por qué tú y yo tenemos tanta dificultad para dejar de lado el orgullo? ¿Por qué tú y yo tenemos tanta dificultad de dejar de lado las prerrogativas, el egoísmo, ese egocentrismo rebelde, mezquino, podrido, que apesta? ¿Por qué? Si Cristo no reclamó nada, ¿por qué lo hacemos nosotros? Él no vino reclamando nada. ¿Por qué reclamas tú? ¿Por qué reivindicas tu posición? ¿Por qué reivindicas tu supuesta autoridad? Cuando aquel que estaba en la gloria con el Padre se humilló,
Se hizo carne, se entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Por qué reclamas tu posición? ¿Por qué reclamas tu autoridad? De nuevo, ¿quién te crees que eres? ¿Por qué reclamas tus méritos? ¿Por qué reclamas tu posición, tu comodidad? Bienaventurados, dice Cristo, los que procuran la paz. Bienaventurados los que dejan todo para moverse, para procurar la paz, de mantenerla donde está establecida, de establecerla donde no la hay. Bienaventurados ellos, felices, gozosos, satisfechos. Fijaros en este texto. ¿Cómo era aquel texto? ¿La santidad sin la cual ver a Dios? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Qué precede a la santidad? ¿Es solo la santidad lo que se requiere para ver a Dios? Seguid la paz con todos y la santidad. Hermanos, seguid la paz. Seguid la paz y la santidad. Ambas cosas. De la manita. Buscar la paz, buscar la santidad. ¿Por qué será que normalmente recordamos únicamente buscar la santidad? ¿No? Ahí nos miramos simplemente a nosotros mismos. Busca la paz. Busca la paz con el otro. Busca estar reconciliado con el otro. Busca su bien. Busca su paz. Busca su bienestar. Verás a Dios. A quienes aparentemente son los más religiosos. No faltan un domingo quizá, pero no se llevan bien con nadie. Llaneros solitarios, que nadie me moleste, yo estoy bien con Dios. Déjame a mí con Dios. Eso es un problema. Seguir la paz con todos. Si tú dices, no, a mí déjame, yo estoy bien. Mira, no has entendido el Evangelio. Si no te llevas bien con el pueblo del Señor, ¿qué te hace pensar que pasarás una eternidad con Él? Si aquí ahora no te llevas bien con el pueblo del Señor, ¿qué te hace pensar que estarás una eternidad disfrutando con ese pueblo del Señor? ¿Qué te hace pensar en eso? Ahora la palabra, fijaros, une lo que Cristo hizo con lo que nosotros nos toca hacer. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios obró, Él nos reconcilió, pero nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos estaba reconciliando sin tomarnos en cuenta nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras rebeliones y transgresiones. ¿Es eso lo que hacemos también nosotros con el que está al lado? Cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿está en nuestro corazón el no tomar en cuenta o nosotros vamos con la lista? Como si fuese la lista de la compra, la lista de fallos, de pecados, de errores, transgresiones de la persona de que se trate. Cristo no tomó en cuenta tus pecados. Sus manos fueron reventadas por tus pecados para comprar tu paz. Somos embajadores, nos dice la palabra. Somos embajadores de Cristo. Él es el mayor ejemplo, el que fue enviado a comprar esa paz. Y ahora dice, ahora tú eres mi embajador. Ahora tú eres mi embajador. Ahora ve tú. Te encomiendo. No te quedes ahí parado. Ve tú. En Romanos 10:15 leemos, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dar a conocer, proclamar el Evangelio. Así que en un primer sentido, procurar la paz, un significado primario, podríamos decir, tendría que ver con dar a conocer la buena noticia del Evangelio. El Evangelio de paz. Procurar seguir reconciliando a los hombres con Dios. Reconciliar al incrédulo con el Señor. Por eso predicamos el Evangelio semana tras semana. Por eso debería haber también en nuestro corazón el deseo de hablar en la medida de lo posible del Evangelio. Reconciliaos con Dios, dice la palabra. Pero todo esto procede de Dios. Dios ha obrado en nuestro corazón y ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Ahora, como decía, a veces somos tendentes a hacer esa lista, ¿no? ¿Por qué? Debemos entender lo que Él hizo para obrar nosotros también de una manera similar. No quiere decir que a veces no cometamos errores, pero si vamos a proclamar el Evangelio debemos tener esa mirada. Fijaros ese texto en Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ahí tenemos el orgullo que produce guerras, conflictos, discusiones. Uno a veces se siente herido, ¿verdad? Es decir, ¿cómo con lo que este me ha hecho, con lo que me ha dicho, la amenaza que me ha proferido, el insulto? Yo a veces cuando alguien viene así reclamando sus derechos, su justicia, ¿verdad? La pregunta al final es, ¿cuál es el ejemplo de Cristo? Cuando estaba ahí clavado en la cruz, cuando estaba siendo escupido, maldecido, amenazado, torturado, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Somos embajadores, no lo olvidemos, discípulos, seguidores de sus pisadas. Y en ese sentido debemos responder como Él respondió. Cuando hay una afrenta, cuando hay según qué comentario, no sea rápida a responder, a actuar de según qué manera. Mira a Cristo y sigue sus pisadas, sigue su ejemplo. Ahora, en un sentido, procurar la paz, como decía, tiene ese significado de buscar la reconciliación del incrédulo con Dios. Pero el Señor también está interesado, por supuesto, muy, muy interesado, mejor dicho, en que procuremos la paz con los demás, dando testimonio al mundo para la gloria de Dios. Si el Dios de paz mora en nosotros, nosotros debemos extender paz. Punto final. Si Dios de paz mora en nosotros, si hemos entendido lo que Él hizo a favor nuestro, si hemos entendido la reconciliación que vino a comprar, no tienes alternativa que extender paz, que procurar paz. No la tenemos. No eludamos la responsabilidad que tenemos en ese sentido. Tú quieres testificar de Cristo, ten un ánimo reconciliador. Tú quieres glorificar al Señor, no seas orgulloso, orgullosa. No tengas ese espíritu del solomillo. Lo conocemos, ¿verdad? Ese espíritu de que el que se mira, el que se encorva. Hemos recibido perdón, misericordia, amor y gracia. Podemos y debemos extender amor, gracia, misericordia, perdón, paz. Tenemos la responsabilidad de procurar paz. Si reconciliados disfrutamos de una paz verdadera y podemos traer esa paz. Si no eres pacificador, como he dicho, es que no eres puro de corazón. Antes no sabíamos nada de esa disposición. No sabíamos nada. Mira las palabras que leemos en Tito 3:3. Si podéis buscarlo. En Tito 3:3, Pablo escribió a Tito:
porque nosotros también éramos, no dice porque nosotros somos, nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero eso erais. Eso no describe al que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Eso erais en otro tiempo, eso erais cuando estabais esclavizados al pecado, antes de que el Hijo fuera glorificado en vuestro corazón por la obra del Espíritu. Eso erais, ya no sois así, las motivaciones, los pensamientos, todo ha cambiado, los deseos. Vuestra forma de actuar es distinta, vuestra forma de hablar, vuestra forma de escuchar debe ser distinta, porque la gracia del Señor te ha alcanzado. Recuerda lo que dijimos la semana pasada, quizá no podemos ver el corazón por dentro, pero sí se pueden escuchar tus palabras, sí se pueden ver tus actos. Por sus frutos conoceréis. En un mundo de lobos, donde el orgullo, el egocentrismo parecen guiar todo movimiento, debe lucir el creyente de una manera distinta. El creyente debe lucir de una manera distinta, porque la gracia del Señor te ha alcanzado. Si realmente te ha alcanzado, debes lucir, brillar de una manera distinta. Así que el pacificador procura mantener la paz, como decía, donde está presente y procurarla donde no lo está. Ahora, ¿cómo saber si soy un pacificador? ¿Cuáles son las evidencias de un pacificador? Podríamos considerar hoy varias, pero el tiempo corre, pero sí hay 3 en las que quisiera hacer una especial mención. En primer lugar, el pacificador experimenta, transmite una quietud interna por el hecho de saber que está reconciliado con el Padre. Experimenta una quietud, un reposo, un descanso. No estoy refiriéndome ni mucho menos a una quietud de no hacer nada. Me estoy refiriendo a un descanso del corazón. Un corazón que está tranquilo, que no está ansioso, que no anda agobiado, que no anda corriendo de un sitio a otro donde buscar las cosas, la identidad, la esperanza, la felicidad. No, sabe que está anclado en el Señor, que está reconciliado con el Padre, que tiene paz. El cristiano no solo procura la paz, sino que internamente tiene esa paz. Es el punto de partida. Hemos sido reconciliados, entonces la extendemos hacia quien tenemos alrededor. Como dijo el salmista, aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. Aunque un ejército se levante contra mí, estaré confiado. Estaré confiado. ¿Por qué? Porque su corazón está anclado en el Evangelio. Su corazón ha sido transformado y ahí tiene su fortaleza. Aunque se levante guerra, aunque otro venga y me diga esto, aquello, que parece que me ofende, que me amenaza, que me insulta, que contraviene mis agendas, mis deseos, que ahora está tranquilo. Sea cual sea el ataque que reciba, está tranquilo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que Jesús da a los limpios de corazón? Verán a Dios. Y lo que decíamos, eso por supuesto tendrá su cumplimiento en la eternidad. Pero el limpio de corazón ve a Dios hoy en cada una de sus circunstancias. Lo ve cuando abre las Escrituras, pero también sabe, como hemos dicho al principio, que hay un Dios que gobierna en su trono y sabe que está obrando. Esa es la tranquilidad genuina del creyente. Claro, esto es algo que el hombre en su estado natural no puede percibir, no puede entender, no puede ni tan siquiera abrazar, claro. No ve a Dios. No le hables de un Dios que obra en medio del sufrimiento. No le hables. No lo ve. No lo ve. Pero el creyente está firme en esta verdad. Está firme. Ahora, en segundo lugar, muy importante,
El pacificador tiene mucho cuidado con lo que habla y lo que escucha. El pacificador tiene un cuidado muy, pero que muy especial en su forma de hablar y en lo que escucha. ¿Por qué? Porque el creyente no da rienda suelta a su lengua. Porque el creyente, el pacificador, no presta oídos absolutamente a todo. Porque sabe de la relación estrecha que hay entre la forma de hablar, a quién escuchamos, a quién no escuchamos y el conflicto. Mirad, Santiago 3:6, ¿qué se dice acerca de la lengua? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. La rueda de la creación, ¿cuál es la idea que se quiere transmitir? Es que inflama todo el ciclo de la vida. Y debemos estar muy cuidadosos ahí. El creyente debe tener un cuidado muy especial en la forma de hablar, porque es la fuente de mucho conflicto, es la fuente de mucha rebelión, es la fuente de mucha guerra. Cualquiera que sea el ámbito, tú misma le estás poniendo ya un nombre quizá en tu cabeza. Las impurezas del corazón encuentran en la lengua un aliado perfecto. Los restos de pecado que aún hay en tu corazón encuentran en la lengua un aliado perfecto. Y es una lástima que a veces las palabras, ¿verdad?, parece que corren antes de que... Y uno es que está muy pronto a hablar. Oye, piensa antes, cállate, callemos. Pensemos y luego hablemos. Porque quizá entras cual elefante en cacharrería. Sí, hay perdón, por supuesto, claro que hay perdón. Pero es que te lo has cargado todo, ¿eh? ¿Cómo usa una lengua? La lengua, el pacificador. Se cuida, como decía, de la forma de hablar, de no ir propagando defectos, errores, pecados de los demás. Pocas cosas son tan mortíferas con el chisme, como el chisme. El creyente no va chismeando. Mira qué dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso, la chismosa es un perverso. El chisme es una perversión. Y el chismoso y la chismosa son un perverso. Dice que sus palabras crean contienda, que crean conflicto, que alejan incluso a los mejores amigos. Puede que estén dos lo más unidos, venga un chismoso y aleje. ¿Por qué? Porque es perverso. Hay esa perversidad. Un pequeño comentario basta. Claro, escuchaba a alguien que decía, el problema del chismoso es que no se da cuenta de que lo es. Pocas veces hay hermanos que vienen a pedir consejería y te dicen, pastor, tengo un problema y es que soy chismoso. No, antes vendrán a confesarte un problema con la pornografía, la inmoralidad que sea, un problema con la mentira, pero pocos son los que vienen y te dicen, tengo un problema con el chisme. Sin embargo, no tienen problema en sentarse en la plaza pública, en el bar de la esquina, con quien sea, y empezar a rajar, si me permitís la expresión. A empezar a hablar mal del uno, del otro, con un ánimo de machacar. No son pocos, como decía, los que se sientan a hablar con quienes no deberían. Y este es un matiz importante. Con quienes no deberían.
La Biblia no prohíbe hacer comentarios acerca de cómo esté uno u otra persona con otra persona madura, con otra persona que forme parte. Si pensamos, por ejemplo, del ámbito de la disciplina eclesial, oye, si yo detecto que alguien tiene un problema con la mentira, voy y le digo, hermano, creo que tienes ese problema, pero si no, ¿qué pasa? Involucramos a 2 o 3. Para que quede claro, creo que lo he dicho varias veces, que nadie piense que, decir, no, lo que se hable ahí dentro del despacho pastoral, ahí queda. Claro, hay asuntos que para ser tratados quizá únicamente voy a conocer yo, pero hay asuntos que quizá para mayor edificación, para un mejor trato, un mejor trabajo en el corazón de las personas, sea necesario involucrar a 1 o 2 personas más. Y ya no me estoy refiriendo únicamente en el ámbito de la disciplina. Por supuesto, yo tomo en cuenta el consejo de la Iglesia para tratar del estado de personas. Eso no es una imprudencia por mi parte. Tampoco es una imprudencia por parte de quienes formen parte del consejo. No lo es. La cuestión está en sentarse con quien no deberías. Y tú ya sabes de quién te estoy hablando. Puede que tengas una persona en mente. Si no tienes el propósito de sentarte con alguien para juntos buscar el bien del otro, no le des rienda suelta a tu lengua. Si en tu cabeza, en tu corazón, no hay el propósito de hablar bien, de buscar el bien de la persona, de edificar su corazón, trabajar en ella, ¿cuál es el propósito de esa reunión de amiguetes que habéis organizado en el bar? Puede que sea buena, ¿eh? No estoy negando. Oye, que es muy bueno compartir entre hermanos. Pero sabéis a lo que me refiero. El chismoso enciende la contienda, en cambio el pacificador la aplaca. El chismoso enciende la llama, el pacificador aplaca. Y tan chismoso es el que habla como el que escucha. Dice, no, yo es que no soy un chismoso, es que fue el otro. Ya, pero es que, hermano, hermana, tú estabas allí. Y tus oídos bien atentos, ¿verdad? Chismoso es el que habla y el que escucha. Ahora, si tú te sientas eso, ya que voy haciendo referencia a la terracita del bar, porque trato de buscar un ambiente, un lugar donde, ¿verdad? A veces uno, en un ambiente más informal. Oye, si la persona que tienes delante empieza, ves que va cogiendo carrerilla, y que si tal persona, que si la otra, que si el hermano, que... Escucha, páralo. Dice, hermano, hermana, para esa forma de hablar. Estás chismeando. ¿Cuál es el propósito que tienes detrás de eso? Oye, pide perdón al Señor. Arrepiéntete. Para la conversación, edifica a esa persona que tienes delante y que es un chismoso. Anímala a ver su pecado, anímala a buscar al Señor, anímala a reconciliarse con el hermano. Trata ese problema porque es un pecado. No le des rienda suelta, no abras tus oídos. Estás fomentando ese pecado. No eludas la responsabilidad. No digas, mira, es que lo que decíamos antes, con tal de no tener problemas, no. Mi responsabilidad es, si alguien empieza a coger carrerilla, lo paramos. Y si es necesario, nos levantamos y salimos de esa mesa. Si esa persona no atiende a razones, es necesario quizá decir, mira, yo no voy a compartir eso. O cambiamos de tema o me levanto y me voy. El chismoso es un perverso y al chisme hay que ponerle fin. Y si tú sabes que en tu corazón hay chisme, que el chisme es un pecado, es una realidad en tu corazón, arrepiéntete delante del Señor. Oro al Señor que te traiga convicción de pecado, que veas que el chisme es una perversión,
que ofendes al hermano, ofendes a la persona y ofendes al Señor. Si es una realidad en tus días, que Él en su gracia te lo permita ver, que te exponga ese detestable pecado encima de la mesa y le pidas perdón. Si estás enredado en esa práctica, como decía, arrepiéntete, pide perdón. ¿Cómo vas a predicar el evangelio de la paz si estás generando conflicto? Si con tu lengua, con el chisme, estás apartando a las personas, ¿qué evangelio vas a predicar? ¿El de la paz? ¿Puede haber incoherencia más grande? ¿Vas a hablar de la reconciliación cuando separas, divides, generas conflictos, rebeliones, divisiones? ¿Qué predicas? Ahora, aún los cristianos verdaderos se pueden ver envueltos, enredados, como decía, pero el Espíritu trae convicción de pecado, trae arrepentimiento. Ahora, ¿qué decir de la forma de hablar? Vamos avanzando. Ven conmigo a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 29. Pablo a la iglesia de Éfeso le ha escrito, ¿verdad?, acerca de las grandes verdades del Evangelio. Ha hablado acerca de la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu. Habla de que el Espíritu es ahora arras de nuestra herencia. O sea, las verdades más grandes se las ha escrito y les dice, vale, ahora andad como hijos. Ahora andad como hijos. ¿Y qué nos dice la palabra? Capítulo 4, versículo 29. Atentos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra de mal nombre, ninguna palabra ofensiva, ninguna palabra dañina, ninguna palabra subida de tono, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Escucha, que de tu boca salga aquello que busque la edificación de la persona, levantarlo, animarlo, fortalecerlo, diciéndole las verdades que hay en el Evangelio, predicándole el Evangelio, hablándole de la fortaleza, la identidad que hay en el Señor. Sí, hablándole de quizá los errores que ha cometido, pero levantándole, no dejándole ahí machacado, sino levantando a la persona, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero mirad cómo continúa, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Quítense toda malicia, quítense toda gritería, toda palabra sí, de mal nombre, maledicencia. Analízate. Analicémonos. ¿Cuál es nuestra forma de hablar? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el tono que sale de nuestra boca? ¿Es apropiado? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? En tercer lugar, hemos dicho que el pacificador tiene esa quietud porque se sabe reconciliado. El pacificador cuida de la forma de hablar. En tercer lugar, el pacificador se mueve, no se queda quieto cuando surge el conflicto. En el ámbito que sea, el creyente no es indiferente al conflicto que se pueda estar dando. Trata de meterse ahí, de arremangarse, de procurar por el bien, ya sea porque alguien se ha alejado de él, ya sea porque dos se han enemistado y ve el conflicto que quizás se está dando en un hogar, en un matrimonio, en unos padres con sus hijos, hermanos en la fe.
o ve que está teniendo ya una actitud que no es propia de alguien que vive esa paz. Alguien, para poner un ejemplo, lo hablamos el otro día con Melissa, alguien que dice, oye, yo veo quizá un padre que ve a sus hijos que están en conflicto y dice, vamos a sentarnos en la mesa. Vamos a sentarnos en la mesa, vamos a hablar. Pacificador es aquel que quizá está en una comida familiar, ve que dos empiezan a disputar, a discutir. Uno se levanta, se va a la cocina, el otro se queda en la mesa y uno ya enseguida dice, bueno, pues me voy a la cocina y voy a decirle algo. O quizás se queda en la mesa porque también necesita. Pacificador es el padre que ve que el hijo está y quizá le dice a la mujer, oye, ahora ve tú. O quizá tenga que ir el padre. Resumidas cuentas, el pacificador no se queda quieto, sino que se mueve, que procura. Uniéndolo con lo que decíamos antes y algo que creo que es necesario, lo hablábamos también ahora a propósito del material que se preparaba con el Congreso de Mujeres. Somos cuidadosos en la forma de hablar y queremos ser pacificadores. ¿En qué ámbito, por ejemplo, dentro de la iglesia? Yo le recordaba ayer a Melissa, digo, hay una imagen que no me quito de la cabeza, hace algo, unos años. Los españoles podemos tener una forma de hablar. Quizá para nosotros emplear según qué expresión no es algo ofensivo, pero quizás sí lo sea por un hermano o hermana en la fe, que puede que en su país eso sea grosero. Y en una ocasión se empleó, no desde el púlpito, no había empezado ni tan siquiera una reunión, pero se empleó una expresión que ofendió a alguien, se sintió ofendida. La reacción de la iglesia no puede ser, venga, nos reímos, que no es para tanto. Oye, acostúmbrate a nuestra forma de hablar. Oye, no. ¿Me genera un esfuerzo a mí cuidar mi forma de hablar para que al hermano no le resulte ofensivo? Eso es procurar la paz. Eso es procurar la paz. Y el Señor nos ha bendecido aquí, en esta iglesia, que hay de todas partes. Y somos enriquecidos y bendecidos por las bendiciones que vienen del Perú, de Honduras, de Bolivia, de donde sea. Y eso es para darle las gracias al Señor. Y con estos hermanos que tanto bendicen, pues unos con los otros nos vamos edificando y hablamos de manera que pueda ser pacífica para todos. Voy concluyendo. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué se dice de ellos gozosos, satisfechos, felices en mayúsculas? Porque serán llamados hijos. Porque serán llamados hijos. Y aquí el Señor está enfatizando el carácter, está subrayando la conducta también. Cuando procuramos la paz como Jesús hizo, estamos exhibiendo una conducta similar a la de Él. ¿Acaso el deseo del creyente no es crecer a la imagen del carácter del Hijo? Pues el Hijo fue un pacificador, el más grande pacificador. El pacificador es el más alto y sublime. Y el creyente quiere seguir creciendo a su imagen. A veces escuchamos esa expresión, ¿verdad? Tiene un carácter de perros. ¿Sabéis de qué me estoy refiriendo? Al rebelde. Al soez, al que se enoja enseguida, el airado, el que daña con su forma de hablar, al insumiso, al que reclama derechos, el que reclama posiciones, el que reclama prioridades, el que reclama prerrogativas, comodidades. Sin embargo, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es como si Jesús estuviera diciendo algo así como, cuando actúas procurando la paz, escúchame bien, cuando actúas procurando la paz, me gusta llamarte hijo de Dios.
porque reflejas mi carácter. Hablas de mí, me representas apropiadamente. Eres un embajador. Sí, pacificador, hijo de Dios. Me estás representando, me estás enseñando, me estás mostrando al mundo. No te estás haciendo al molde del mundo, sino al molde de Cristo. Bienaventurado, hijo, me gusta llamarte hijo de Dios. Bienaventurado tú. El concepto de paz predomina a lo largo de las Escrituras. Dios creó todas las cosas, colocó a Adán y a Eva en ese huerto del Edén, en ese lugar de delicia. Había una comunión perfecta, había una unidad, había una paz. Pero entró la rebelión, entró la guerra. Entró la rebelión, entró la guerra. Cuando Cristo se encarnó, vino a esta tierra, ¿y recordáis el cántico de los ángeles? Paz a los hombres. En el aposento alto, horas antes de ser entregado, Jesús estaba con los suyos y les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Cristo entra en la escena de la historia proclamando paz y muere proclamando paz. Oró por la paz para que fueran uno. Cristo fue maltratado, sangró y murió por la paz. Y si leemos los 2 últimos capítulos de las Escrituras, ahí se nos habla de paz. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Paz. Ahora, ¿cuál es el llamado? Y con esto concluimos. Aquel que persiste en su incredulidad, en su soberbia, que no ha reconocido al Señor, que no ha conocido y reconocido su nombre, que no ha venido en arrepentimiento y fe, déjame que te diga, no tienes parte ni suerte en el reino de Dios. No eres hoy aquí llamado hijo de Dios. No lo eres. No tienes ni parte ni suerte si no has venido en arrepentimiento y fe. Dios no reconoce como suyos a los que no son así. Bienaventurados los pacificadores, dice Cristo. Ellos serán llamados hijos de Dios. Dios no reconoce como suyos a los que constantemente, como patrón de su vida, están creando problemas, divisiones, conflictos, guerras. No los reconoce como suyos. Te pregunto, ¿has venido en arrepentimiento y fe? ¿Has venido reconociéndole a Él como Señor, como Salvador de tu vida? ¿Has confiado en Él su obra, su muerte sacrificial en la cruz del Calvario? ¿Has puesto en Él toda tu confianza? Si no habías visto tu necesidad de reconocerle a Él como Señor, como Salvador, reconocer su nombre, venir en arrepentimiento y fe, es mi oración que Él te lo muestre. Que te muestre lo pequeño que eres, lo pecador, lo feo que es tu pecado, y que puedas venir en arrepentimiento y fe, corriendo a ese Salvador. Que puedas reconciliarte con el Padre a través de aquel por quien se nos dice que hay esa verdadera paz. Y si vienes en arrepentimiento y fe, primero ten por seguro que a los que vienen, los que se acercan a Él, Él no los echa fuera. No los echa. Y que si vienes en arrepentimiento y fe, cree de verdad que podrás experimentar esa paz en tu corazón que solo Él puede proveer.
Él es la fuente de esa paz verdadera, esa paz en mayúscula. Si tú no estás reconciliado con el Padre, he aquí la razón de toda tu intranquilidad, de todas tus angustias, de todos tus miedos, problemas, ansiedades. Estás dislocado. Necesitas ser reconciliado. Andas como pollo sin cabeza. Pero si vienes en arrepentimiento y fe, experimentarás esa paz, esa reconciliación que Él promete. Ahora, si tú ya has venido en arrepentimiento y fe, si tú eres un creyente verdadero, Dios dice claramente, sin tapujos, sin dudas, claramente que el creyente debe ser un pacificador. Punto. El creyente debe ser un pacificador. Y si tú, insisto una vez más, si el procurar la paz no va contigo, ¿qué te hace pensar que eres limpio de corazón? ¿Qué te hace pensar que has sido regenerado? ¿Qué te hace pensar que has nacido de nuevo? No hay motivo alguno para ello. No estoy diciendo que quizá estés atravesando un momento de dificultad, que hayas caído en un momento de conflicto, pero que el Espíritu te traiga convicción y que te arrepientas y que veles, que trabajes, que vayas hasta donde haga falta por la paz. Sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea con los hermanos en la fe, en el trabajo, con el suegro, con la suegra, con el padre, con la madre, el hermano, la hermana, donde sea, con quien sea, el vecino. Pacificadores. Permitidme que lo enfatice así, porque esto evidencia que el corazón ha sido transformado. Si no eres un pacificador, lo que decía la semana pasada, unos dicen, ¿y cómo yo sé que he sido transformado? Pues mira, he aquí otra prueba. He aquí otra. Si tienes problemas con tu mujer, da el paso. Cristo dio el paso. Recuerda lo que decíamos, ¿quién lideró en el perdón? Jesús. ¿Quién lideró en la reconciliación? ¿El hombre o Dios? ¿Quién lideró en la reconciliación? ¿Jesús o la iglesia? Jesús. Maridos, si hay cualquier problema con la mujer, a reconciliaros. Punto. Como padres, si sacerdotes del hogar, venga adelante, asumir el compromiso, venga adelante, asumir la responsabilidad, a reconciliar, a enseñar a la mujer, a los hijos, la gloria del Evangelio. ¿Qué estás predicando si no? ¿Qué están enseñando tus actos si no? Mujeres, igual, con esa disposición, con los esposos, habiendo entendido la gracia, la gloria del Evangelio, venga adelante a reconciliarse. Hijos con los padres. ¿Por qué? ¿Por qué machacar esto? Porque tenía esa carga de decir esto de verdad refleja el Evangelio. Una iglesia puede avanzar con vigor, con fuerza, con fortaleza, levantarse a la luz de esa gloria del Señor si entiende todo eso, fomentando, procurando la paz allí donde estemos, estableciéndola, luchando por establecerla donde no está, manteniéndola, no viniendo a generar discordia entre aquellos que están bien, animando, fortaleciendo, edificando con palabras llenas de gracia, palabras llenas de sabiduría, palabras que no sean de maledicencia, que no sean de gritería. Los hogares aquí representados, que la gritería no sea la tónica de vuestro hogar. Eso no refleja el Evangelio. Andad como hijos de luz, andad como es digno del Evangelio. En el Evangelio no hay griterías, no hay rebeldes, hay discípulos que siguen al Maestro, discípulos que quieren reflejar la gloria del Evangelio. Que los hogares cristianos no sean ese infierno en llamas, por decirlo así, que deshonran la gloria del Evangelio. Adelante con la reconciliación, adelante con la paz, porque vale la pena. Por supuesto, por vosotros, por cada uno de los que estamos aquí, para que juntos nos animemos también, pero para Él,
porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Hazlo buscando el bien de la persona, hablando bien de las personas. Haz el ejercicio de hablar bien de la otra persona, sin crítica, sin chisme, sin perversión. Adelante, ánimo. Eso no le refleja a Él. Piensa en Cristo. Piensa, ¿cómo lo estás reflejando? Si no lo estás haciendo, ven arrepintiéndote por tu pecado. Que el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría. Nos dé gracia y sabiduría, conocimiento, anhelo, deseo para seguir creciendo en esa preciosa virtud. De procurar la paz, para ser llamados hijos de Dios, para reflejarle en Él, en medio de este mundo caído. Ahora, a continuación vamos a orar. Como habréis visto, les he dicho que se queden los niños y no hemos dado paso a la ofrenda. Al punto le dio Jesús la importancia a la ofrenda, a la reconciliación, como un acto de adoración, esa ofrenda. Que dijo, antes de pasar aquí, antes de traer tu ofrenda, ve y reconcíliate con aquel que pueda tener algo contra ti. Así que yo os animo, vamos a orar y dais paso a traer la ofrenda, pero yo os animo. Cada uno sabe aquí cómo el Señor le ha estado hablando. Puede que hay algunos que digan, yo estoy en paz con todos y todos están en paz conmigo. Mira, gloria al Señor. Pero tú sabes si hay algún pequeño o grande conflicto con la persona que sea que esté hoy aquí dentro de estas cuatro paredes. Te animo a dejar de lado, como decíamos, toda prerrogativa, derecho, orgullo, egoísmo, egocentrismo. Voy a orar, iros levantando para traer la ofrenda. Vamos a hacerlo cantando como un acto de adoración, de gratitud, pero no lo hagas. Si tienes algo contra alguien, si crees que alguien tiene algo contra ti, acércate. Acércate. No te quedes quieto, no seas pasivo en ese sentido. Es decir, ten ese deseo de ser como Jesús.